Los secretos, las historias de amor, las traiciones y alianzas que escribieron nuestra historia y continúan presentes en nuestra realidad. Monarquías y sus secretos, un podcast de Fernanda Lucio. Bienvenidos al primer episodio de Monarquías y sus secretos del 2023. Espero que todos hayan tenido un muy feliz inicio de año. El episodio de hoy es muy especial porque no les voy a platicar la historia de un personaje en específico, sino de varios. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Kate y Meghan son princesas, pero las llamamos duquesas? ¿O por qué el hijo menor de la reina Elizabeth, el príncipe Eduardo, es un conde y no un duque como sus hermanos mayores? ¿Y quién define quién es conde, quién es duque, quién es príncipe o quién es marqués? Pues en el episodio de hoy les voy a explicar cómo funcionan los títulos de la nobleza y la realeza dentro de la familia real y la aristocracia inglesa. Este es un episodio que muchos de ustedes me han pedido. Espero que les guste. Vamos a empezar por el título con mayor jerarquía, el de rey o reina. A finales del primer milenio, la isla británica estaba dividida en 7 pequeños reinos, cada uno gobernado por su propio rey, hasta que el rey de Wessex, Alfredo el Grande, consolidó bajo su mando la mayoría del territorio a través de guerras y casándose con la princesa de Mercia. Su nieto, Eduardo, continuó con su misión y se convirtió en el primer rey de Inglaterra unida en 1927 d.C. En la Edad Media, los reyes eran llamados Su Alteza Real o Su Gracia, pero en 1519, el rey Enrique VIII, ese que se casó 6 veces y separó a Inglaterra de la Iglesia Católica, escuchó que al emperador Carlos V del Imperio Saco-Romano-Germánico y de España le decían Su Majestad. A Enrique le encantó el término, así que ordenó que se refirieran a él de la misma manera. Si el monarca es rey, es decir, es hombre, entonces su esposa será conocida como reina consorte, como lo es Camilla Parker Bowles. Pero si la monarca es reina, por su propio derecho, su esposo generalmente es llamado príncipe consorte, ya que desafortunadamente se entiende que el término rey es superior a la reina. Entonces no se podía permitir que el esposo pareciera con más poder que la reina con derecho de nacimiento. A la reina consorte se le dirige como Su Majestad, pero a los príncipes consortes se les dice Su Alteza Real. Un ejemplo del príncipe consorte fue el esposo de la reina Elizabeth II, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, o el príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria. El monarca es quien otorga los títulos, incluso los de sus hijos. Así que quien recibe el título y qué título recibe es completamente a discreción del monarca en turno. El siguiente título en la jerarquía es el de los príncipes y princesas. Pareciera que la regla general es que los herederos o reyes son llamados siempre príncipes y princesas, pero en otras monarquías distintas a las británicas, los hijos de los monarcas tienen otros títulos, como es el caso de España, en el que se llama infanta o infante, en Francia se le llamaba delfín o delfina, y en Rusia se le llamaba el zarvish. En el inicio de los tiempos, el título de príncipe se refería al gobernante de cualquier región, como por ejemplo el príncipe o gobernador de Gales, que por mucho tiempo permaneció como una nación independiente en la isla británica. Hasta que en el siglo XV, el rey Eduardo I conquistó Gales y colgó la cabeza de su príncipe en la Torre de Londres. Eduardo después nombró a su hijo mayor y futuro Eduardo II como príncipe de Gales, y desde entonces el hijo mayor o heredero aparente del monarca en turno es nombrado príncipe de Gales. Pero ojo, no lo obtiene solo por nacer, sino que debe ser otorgado expresamente por el monarca y generalmente a través de una ceremonia. Este título aplica solo para hombres, ya que las mujeres herederas al trono no son consideradas herederas aparentes, sino presuntas herederas, pues si la primogénita del rey tuviera un hermano menor, este ocuparía su lugar en la línea de sucesión. Cuando esto sucede, a la hija mayor del monarca se le otorga el título de princesa real. Este título fue por primera vez otorgado en 1631 por la reina consorte Henrietta María de Francia, la esposa del rey Carlos I, quien quería copiar la tradición de Francia de llamar a la hija mayor Madame Royal, por lo que así nombró a su hija. Ni el título de princesa de Gales,
ni el de princesa real le fueron otorgados a la difunta reina Elizabeth II cuando se convirtió en heredera presunta. El primero, princesa de Gales, no le fue otorgado por no ser hombre y por lo tanto no ser heredera aparente. Y el segundo, el de princesa royal, porque su tía, la princesa real Mary, seguía viva y por lo tanto continuaba ostentando el título. Y solo puede haber una princesa real a la vez. Su tía Mary vivió hasta 1956, después de que Elizabeth subiera al trono. Así que Lilibet ya no podía ostentar más el título. Pero tras el fallecimiento de su tía, Elizabeth pudo nombrar a su única hija, la princesa Anne, princesa real, en 1987 a la edad de 37 años. Actualmente, la princesa Anne continúa ostentando el título como la séptima princesa royal de la historia de Inglaterra. Entonces, el hijo y la hija mayor del monarca tienen títulos reservados para ellos. Pero ¿qué pasa con el resto de los hijos del monarca que no tienen un título oficial? Generalmente, a los varones se les convertía en duques, pero a las hijas no se les otorgaba ningún título, porque se esperaba que se casaran con reyes extranjeros y las convirtieran en reinas. Pero fue hasta 1714 cuando el rey Jorge I comenzó la tradición de llamar a todos sus hijos y a sus herederos príncipes y princesas. El rey Jorge II extendió este título hasta sus tataranietos, en 1776. Después, la reina Victoria convirtió esta tradición en ley cuando nombró a su primer bisnieto, el príncipe Alberto, príncipe, pero no extendió la regla hasta los tataranietos. En 1970, el rey Jorge V formalmente señaló las reglas de los títulos. Los hijos de cualquier soberano serán llamados príncipes y princesas, así como sus nietos cuando estos sean hijos de un varón. En 2017, la reina Elizabeth II extendió este derecho a los hijos de William, ya que William era el heredero de su heredero, el príncipe Carlos. Es por esto que los hijos de William son llamados príncipes y princesas, y los hijos de Harry no, pues en ese entonces no tenían derecho a ostentar el título de príncipes, pues no eran nietos de la soberana. Ahora, con el ascenso del rey Carlos III al poder, Harry se vuelve hijo del monarca y por lo tanto sus hijos nietos del monarca, y tendrían derecho a ostentar el título de príncipes y princesas. Sin embargo, después de todos los escándalos y pleitos entre Harry y la familia real, dudo mucho que el rey Carlos otorgue los títulos a sus nietos. Actualmente hay 25 princesas y príncipes en Inglaterra. La princesa Eugenia y la princesa Beatriz pueden llevar el título por derecho de su padre, el príncipe Andrés, a diferencia de sus primos Pete y Sarah, hijos de la princesa real Anne, quienes no pueden heredar el derecho por parte de su madre, pues la ley solo favorece a los varones. Cuando una mujer se casa con un hombre con título real o noble, tiene derecho a portar la versión femenina del título. Por lo tanto, Kate y Meghan sí son princesas, además de ser duquesas, al contrario de los hombres que se casan con mujeres que ostentan un título real o noble. Ellos no adquieren el derecho a utilizar el título de su esposa. Es por esta razón que los esposos de las princesas Eugenia y Beatriz no son llamados príncipes. No obstante lo anterior, todos los miembros de la familia real tienen derecho a ser llamados Su Alteza Real. Si bien los títulos son otorgados por el monarca en turno y a veces por derecho de nacimiento, cualquiera puede elegir renunciar a ellos y a sus privilegios como ya ha pasado en varias ocasiones. Recordemos al rey Eduardo VIII que en 1937 abdicó al trono para casarse con la americana 2 veces divorciada y socialité Wallis Simpson. Tras su abdicación, resultaba dudoso cómo se deberían dirigir a un ex-rey que seguía vivo. Así que su hermano, el rey Jorge VI, padre de la reina Elizabeth II, le otorgó el título de duque de Windsor. Con este título aún podían dirigirse a él como Su Alteza Real, pero no así a su esposa Wallis Simpson, a quien le fue negado este derecho. El duque insistió hasta su muerte que por favor le otorgaran el privilegio a su esposa, pero ni su hermano ni su sobrina, la reina Elizabeth, se lo otorgaron. Otro ejemplo claro de renuncia es, por supuesto, el príncipe Harry, quien renunció a ser miembro de la familia real junto con su esposa Meghan Markle en 2020. Si bien es cierto que aún ostentan sus títulos de príncipes y duques de Sussex,
ya no cuentan con los privilegios de la familia real y tampoco se les puede dirigir como Su Alteza Real. Harry y Meghan podrían renunciar a sus títulos. Sin embargo, recientemente Harry comentó en una entrevista que no haría ninguna diferencia que renunciaran a sus títulos y que por eso no lo hacen. Actualmente la pareja tiene 2 hijos y reside en California, Estados Unidos. A pesar de que Kate y Meghan son princesas por matrimonio, generalmente son llamadas duquesas. Esto porque si bien el título de princesa o príncipe es un honor y representa estatus, es simplemente eso, un título que no trae mucho beneficio. A diferencia del título de duque o duquesa, que es un título de nobleza y no solo real. Los títulos de nobleza generalmente vienen con una propiedad, renta o beneficio económico. Es por esto que cuando un miembro de la familia real ostenta un título real y uno noble, el título de la nobleza tiene jerarquía y ese es el que se utiliza generalmente. Esto nos lleva a los segundos tipos de títulos, que son los de la nobleza o aristocracia. A principios del año 1000, Haroldo se volvió el rey de Inglaterra, pero sabía que no podría gobernar el vasto territorio por él mismo. Así que decidió dividir la administración de sus tierras entre condes, creando así los condados, o shires en inglés. Estos condados eran muy vastos en territorio. Su división estaba inspirada en la división original de la isla británica antes de ser gobernados bajo un solo rey. Cada condado estaba dividido en comarcas. Había una persona encargada de gobernarlas llamada alguacil o sheriff. Los sheriffs y los condes eran los encargados de gobernar sus territorios y de cobrar los impuestos para ser entregados al rey, no sin antes cobrar una comisión. Asimismo, tenían la obligación de otorgar hombres al ejército cuando el rey lo necesitara. En 1066, William o Guillermo de Normandía conquistó Inglaterra. William el Conquistador reformó el sistema, inspirándose en el sistema feudal medieval donde había crecido. Así, decretó que los plebeyos deberían pagar una renta a los señores feudales a cambio de protección, comida y asilo. También creó a los caballeros quienes tenían la propiedad sobre los hombres de sus tierras. A William no le gustaba que tanto territorio estuviera en manos de los condes, así que hizo de las comarcas la única división de su territorio y le dio a los viejos condes solo una comarca a cada uno, y los nombró condados o counties. El título entonces de los administradores de ese territorio fue condes o earls en inglés, y el de sus esposas condesa o countess. William otorgó a sus caballeros de más confianza el resto de los territorios para distribuir más el poder y que no se lo quedara toda la nobleza. El hijo de William, Enrique I, murió en 1135 y su única hija legítima sobreviviente fue Matilda. Pero nunca antes una mujer había gobernado Inglaterra, así que no era una opción muy aceptada. Además, Matilde vivía en Francia con su esposo, el duque de Anjou. Por lo tanto, el primo de Matilde, Stephen, reclamó el trono. Los primos pelearon por el trono durante 18 años, en un tiempo que se conoce como el de la anarquía. Cuando Stephen por fin ganó, recompensó a sus caballeros nombrándolos condes, les dio castillos y permitió que controlaran a los sheriffs de sus condados. Los condes comenzaron a volverse poderosos, incluso tenían sus propias cortes y monedas, lo cual comenzó a desafiar el poder y la autoridad del rey. En 1215, un grupo de condes se levantó en armas en contra del rey Juan y lo obligaron a firmar la Carta Magna, la primera constitución de Inglaterra, la cual limitaba por primera vez el poder abusivo del rey. También constituyeron el primer parlamento inglés integrado por condes en su totalidad. Dato curioso, es en esta época que se desarrolla la historia de Robin Hood. Por los siguientes 100 años, reyes y condes pelearían por tierras y el poder, en 2 guerras civiles llamadas las Guerras de los Barones. En este tiempo, los barones era un término para referirse a quien poseía tierras sin ser condes. Fue hasta un siglo después de derramar sangre que el rey Eduardo III decidió solucionar el problema y aprovechó la juventud de los condes para gobernar, creando más condados y un nuevo título, el de duques, que estaría arriba de los condes. El título de duque y duquesa son los títulos de la nobleza más altos de la pirámide,
A los duques se les refiere como su gracia y a sus hijos como lord o ladies. Desde la creación de su título han habido más de 500 duques, y estos han sido los hombres más ricos y poderosos de Inglaterra. En 1337, el rey Eduardo III creó los 3 primeros ducados para miembros de la familia real: el ducado de Cornwall, el ducado de Clarence y el ducado de Lancaster, los cuales fueron otorgados a los 3 hijos mayores del rey. En 1387, el sucesor de Eduardo, Ricardo II, creó 2 ducados más para sus tíos, el ducado de York y el de Gloucester. Fueron los nietos de los duques de Lancaster y de los York los que iniciaron la Guerra de las Rosas para definir qué lado de la familia debería gobernar. Más ducados han sido creados a lo largo del tiempo y generalmente son otorgados a miembros de la familia real cuando alcanzan los 21 años o se casan. El día de hoy el título de duque no incluye el derecho de cobrar impuestos. No obstante, hay 2 ducados, el de Lancaster y el de Cornwall, que funcionan como fideicomisos y vienen con tierras. El de Lancaster es propiedad del monarca en turno, es decir, que en este momento es del rey Carlos III. El ducado tiene un total de 46.500 metros cuadrados de propiedad con un valor de 534 millones de libras. El segundo ducado es el de Cornwall, que es propiedad del heredero al trono, es decir, en este momento del príncipe William. Este ducado está integrado por 135.000 acres y tiene un valor de 909 millones de libras. De estos ducados es de donde la realeza financia la mayoría de la vida del resto de los miembros de la familia real. El rey Ricardo II creó varios ducados y agregó 2 títulos más a la pirámide, el de los barones y baronesas, que se encuentran hasta abajo de la pirámide, y a los marqueses, que se encuentran arriba de los condes, pero abajo de los duques. Los marqueses y las marquesas se encuentran en el segundo lugar de los títulos de la nobleza. Actualmente hay 34 marqueses en Inglaterra. De los marqueses para abajo son llamados lord o lady, y sus hijos son llamados honorables o damas o ladies para las mujeres. El concepto de marqués fue obtenido de los franceses y se otorgó a los nombres que vivían y cuidaban las fronteras con Escocia y Gales. La única mujer que obtuvo el título de marquesa por su propio derecho y no por matrimonio fue Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, por quien se separó de la iglesia para poder casarse con ella. Ana Bolena fue nombrada marquesa de Pembroke antes de casarse con el rey Enrique VIII. Como hija de conde, Ana previamente ya era llamada lady, pero no era suficiente para ser la esposa del rey, y es por esto que se le otorgó el título de marquesa. En el tercer lugar de la pirámide tenemos a los condes y condesas, que es el título más antiguo de la nobleza. Actualmente hay 193 condes en Inglaterra. En la Edad Media, un conde era investido por el rey con la entrega de una espada junto con su capa y diadema de oro. Después, el rey James I terminó esta tradición. En el cuarto lugar de la pirámide tenemos al vizconde y a la vizcondesa, el rango más nuevo en la nobleza. Actualmente hay 270 vizcondes en Inglaterra. En Europa, el vizconde era el teniente, es decir, el sheriff en Inglaterra. En 1400, el título fue agregado a la pirámide por el rey Enrique IV para premiar a los caballeros que pelearon en la Guerra de los 100 años contra Francia. En el último peldaño de la pirámide tenemos al varón y a la baronesa. Actualmente hay 444 varones ostentando este título en Inglaterra. En 1387, Ricardo II creó el primer título de varones hereditario. El día de hoy, la mayoría de los títulos de varones son otorgados de por vida a nuevos miembros de la Casa de los Lores. Este título es ostentado en su mayoría por mujeres por su propio derecho, con más de 200 mujeres. Los hijos de varones y baronesas son dirigidos como sus honorables, pero ya no heredan el título cuando sus padres mueren. Ahora, ¿cómo se otorgan estos títulos? Cualquiera de los títulos deben ser otorgados por el monarca en turno, quien entrega a la persona una patente que fundamente el título. Este puede ser otorgado de por vida o no. Hasta Margaret Thatcher era costumbre que el primer ministro fuera investido con un título de por vida. Actualmente eso ya no se realiza. Algunos títulos también pueden ser heredados a los hijos de la persona que ostentan el título, pero únicamente pueden ser heredados a los herederos de sangre varones ilegítimos. Por ejemplo,
El príncipe Andrés, duque de York y segundo hijo de la reina Elizabeth, ahora hermano del rey Carlos, no puede heredar su título de duque a sus hijas por ser mujeres. Sin embargo, se lo puede heredar a sus nietos varones. En este caso deberá ser al hijo mayor de Beatriz, que es la mayor. Si ella no tuviera hijos, entonces se irá a August, el hijo varón de Eugenia. O también puede pasar que cuando Andrés muera, el título regrese al monarca, y éste se lo pueda otorgar a alguien más, como seguramente pasará, dada la relación entre el rey Carlos y su hermano, el duque de York. Generalmente, el título de duque de York es otorgado al hermano menor del heredero al trono, y como Harry ya es duque de Sussex, pues entonces le tocaría al príncipe Louis, hermano menor del príncipe George, quien es hijo del príncipe William y heredero aparente a la corona de Inglaterra. Cuando un título no tiene herederos hombres, a quien pasar, el título se extingue y regresa en automático al monarca para ser otorgado a alguien más. En Escocia e Irlanda tienen sus propios títulos, así como sus propias reglas, pero son un tanto diferentes a las de Inglaterra. De hecho, hay más mujeres con títulos de nobleza en estos países que en Inglaterra, y también aquí tienen derecho a heredar el título. En la coronación de monarcas o en la celebración de eventos especiales de la Cámara de los Lores, todo aquel que ostente un título puede vestir sus mejores galas con capas rojas y coronas con diferentes adornos que simbolizan su estatus. En 1337 se crearon la Casa de los Lores y la Casa de los Comunes para dar representación al pueblo. No obstante, este balance no existía. Así que en 1640 la Casa de los Comunes se levantó en armas contra los Lores y la corona, logrando así abolir la Casa de los Lores y decapitando al rey Carlos I, entrando así a la brevísima época de la República de Inglaterra y posterior protectorado bajo el mando de Oliver Cromwell. ¿Ustedes sabían que Inglaterra un tiempo fue república? Oliver Cromwell al poco tiempo se declaró Lord Protector y actuaba como un rey. Tras 7 años de este régimen, el Parlamento decidió restaurar la Casa de los Lores y a la monarquía, invitando al hijo de Carlos I para que gobernara como Carlos II. Pero como ahora la Casa de los Comunes tenía más poder, limitó el alcance de la Casa de los Lores y de la monarquía. O sea, Inglaterra es un país que fue república y que voluntariamente restituyó a la monarquía. Eso es algo que muchas personas no saben, pero que pasó en realidad. Con el acto de abolición, se dio fin al sistema feudal y los impuestos ahora eran pagados directamente a la corona y ya no pasaban por manos de la nobleza, y tampoco cobraban su comisión. Ahora los plebeyos ya no tenían por qué pagar renta por trabajar sus propias tierras, ni tenían que estar a disposición del terrateniente en caso de guerra. Esto no significó que las familias nobles ahora se encontraran a la deriva y sin dinero, pues tras tanto tiempo de cobrar estos impuestos, ya habían adquirido tierras para ellos mismos, y así pudieron mantenerse ricos. Muchos incluso lograron heredar estas tierras a generaciones que al día de hoy viven de eso. Aunque muchos otros no lo administraron tan bien, e incluso perdieron sus tierras en apuestas. Esto llevó a que existieran muchos nobles pobres en el siglo XIX, pues ser noble ya no era sinónimo de riqueza. Así que muchos hombres con títulos pero sin dinero comenzaron a casarse con herederas de fortunas americanas, quienes eran llamadas las princesas de los dólares. Al día de hoy, la riqueza de los nobles es producto en su mayoría de la herencia. En 2019, el valor de un título de nobleza estaba valuado en 16 millones de libras, y de las 10 fortunas personales más grandes de Inglaterra eran heredadas. Estas fortunas, en su mayoría, se alimentan de la renta de las tierras que poseen y de la visita de los castillos históricos que tienen. Dentro de ellas, un título de nobleza también trae consigo estatus y abre las puertas para entrar a escuelas, universidades y trabajos prestigiosos. La nobleza continúa con el poder sobre la Cámara de Lores en el Parlamento. En el pasado, el monarca solía exceder su limitado poder por la Constitución a través del nombramiento de nobles para tenerlos a su favor. Por ejemplo, el rey Jorge II otorgó 197 títulos en su reinado para lograr esto,
lo cual generó un problema, pues el título era hereditario y ahora el Parlamento estaba integrado por gente que podía o no interesarse en el bienestar general del país. Unos incluso ni asistían a las sesiones y solo cobraban su sueldo. En 1958, la Cámara de los Comunes estaba preocupado por el infladísimo número de integrantes de la Casa de los Lores. Así que pasaron un acto para que el primer ministro pudiera pedir al monarca que nombraran nobles a su equipo político y no a los favoritos del monarca, lo cual generó un problema después. Esto trajo de bueno que los títulos de baronesas podían ser heredados a mujeres, y por lo tanto varias pudieron llegar a sentarse en el Parlamento. En 2020 había 222 mujeres. En 1999 se limitó el número de nobles con títulos heredados que se podían sentar en la Casa de los Lores, de 700 a solo 92 elegidos por el resto. La Cámara de los Lores al día de hoy funciona como revisor de la Cámara de los Comunes, pero no pueden expedir sus propios actos. Únicamente revisan y modifican lo que les manda la Cámara de los Comunes. Con esta revisión, pueden retrasar el proceso en su aprobación. A pesar de estos cambios, los nombramientos de la Casa de los Lores continúan siendo un nombramiento por nepotismo, y los ingleses piden que sean mejor elegidos por voto, pues porque ahora los primeros ministros nombran a sus familiares también, como lo hizo Boris Johnson con su hermano. Desde 1970 solo se han creado 6 títulos hereditarios, y 5 de ellos para la familia real: el del príncipe Andrés, duque de York, el príncipe Edward, conde de Wessex, el príncipe William, duque de Cambridge, el príncipe Harry, duque de Sussex, y el de Harold Macmillan, conde de Stockton. Como la corona es un título que solo se puede heredar a un hijo del monarca, los títulos de la nobleza se consideran un título de consolación para los hijos menores. Al día de hoy, el monarca sigue con la posibilidad de crear y otorgar nuevos títulos de nobleza. La mayoría de los títulos siguen siendo solo hereditarios a hombres y por esta razón existe un movimiento feminista llamado Daughters' Right, o derechos de las hijas, que busca cambiar esta preferencia a los hombres, lo cual resulta bastante justo y revolucionario para mantener una figura tan medieval. Ahora, hablemos de todas esas celebridades que vemos y que son nombrados por el monarca y que llevan el prefijo Sir, señor en español, o Dame, dama en español, al principio de sus nombres, como Sir Elton John, Sir Paul McCartney, Dame Judi Dench, Dame Emma Thompson. Ellos no forman parte de la nobleza, simplemente han sido nombrados caballeros o damas de la excelentísima Orden del Imperio. Estas órdenes fueron establecidas en 1917 por el rey Jorge V y son otorgados a personas destacadas por su aportación en la ciencia, arte, servicio público y militar. Las órdenes principales son The Knight Grand Cross y The Knight Commander. Estas órdenes son otorgadas 2 veces al año por miembros de la familia real. Cualquiera puede ser acreedor a estas órdenes siempre y cuando haga una aportación destacada en los rubros de ciencia, arte, servicio público o militar. ¿Se imaginan tener una de estas órdenes? ¿Qué les pareció el episodio de hoy? ¿Les queda un poco más claro cómo funcionan los títulos en la realeza y qué orden jerárquico tienen? Platíquenme, ¿ya sabían? ¿No sabían? ¿Les quedan dudas? Todo esto me lo pueden decir en mi Instagram, Monarquías y sus secretos. Los invito también a que si les gusta mi contenido, se suscriban y lo compartan con alguien más que le pueda gustar, para que así sigamos creciendo en esta gran comunidad. Los espero el siguiente episodio de Monarquías y sus secretos. Milky Wave Media.